No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. 12:05 del mediodía, estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde en este programa que es de la revista Amartya, y ahora sí nos vamos a meter en esto que nos gusta a nosotros, darle mucha pelota, y tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la cultura, porque también es parte de las construcciones como sociedad, ¿no? Esas sociedades que nosotros queremos. Y en este caso trajimos a un amigo de la casa, como solemos decir, al señor Diego Manusovich. Diego, ¿cómo andás? Bien, muy bien, feliz. Muchas gracias de estar acá con ustedes y compartir un ratito de radio. Muchas gracias por estar acá. Estamos compartiendo este libro que se llama El Pedagogo, nace un héroe político. Ese es el leitmotiv, la bajada de este libro, que por cierto es muy bonito, muy buen papel, tapa, y vamos a ir desmenuzándolo, si te parece, Diego. Con mucho placer. Siempre es novedoso que alguien, por supuesto, se arriesgue y se lance a la escritura, pero en este caso, yo lo que pude notar, yo que leí el libro, lo leí de principio a fin, que podemos ver que tiene cuestiones de la historia, de aventuras, se mete con la política, también trabaja el entretenimiento, es un libro que toca también la actualidad, tiene ilustración, trabaja la ciencia. Me pareció muy completo, realmente, pareció como una herramienta donde conjugan un montón de este tipo de articulaciones. ¿Vos lo pensaste así o se te dio? Bueno, no, lo pensamos así. El Pedagogo es una novela de ficción, es una saga. En realidad este es el primer libro de una saga, donde el protagonista es un héroe social. El protagonista es algo así como un Sherlock Holmes, pero que en vez de resolver problemas particulares de la gente, lo que hace es resolver problemas sociales. Es un tipo experto en didáctica y en pedagogía, que lo que hace es entender las claves de los fenómenos sociales, analizarlos, pensarlos y proponer cambios. Cambios que impliquen cambios culturales, que impliquen operar sobre el desarrollo de las comunidades para lograr cambios y mejoras en los sistemas de convivencia. En este primer libro, el pedagogo Troy Helguera, ese es el protagonista. Troy Helguera es un sesentón que vive retirado en Trevelin, en Chubut, entre las montañas. Sí. El tipo es un gran pedagogo reconocido en todo el mundo, es un investigador que ya ha resuelto casos y ha colaborado en procesos de cambio cultural en diferentes lugares del mundo. Y vive apaciblemente en Trevelin, entre las montañas, y un buen día lo convocan. Llega un helicóptero. Llega un helicóptero y lo convocan a resolver un problema del pueblo francés que está gobernado por un gobierno de derecha. Ya nos vamos a meter ahí, pero me pareció interesante esta historia, que el protagonista es Troy Helguera, ¿no? Y que se hace muy querible porque, para ser más preciso, 56 años. 56. Que cumple en el medio de la novela, pero que transcurre en un periodo muy, muy breve, en términos reales, digamos, la novela, porque podemos contar cómo desde la Patagonia va a parar a París en una situación, en un pedido como sorpresivo, pero que tenía que ver con su lógica. A mí me pareció interesante, primero, el tratamiento que haces de ese tipo de edad, ¿no? Como uno a los 56 años uno tiene la vida de alguna manera ya avanzada y uno de alguna manera me miran todos, que me quieren pegar. Claro. Pero no. Ahora dijo avanzada, no dijo terminada. Avanzada, ni terminada, ni decadencia. No, pero sí me pareció interesante cómo de alguna manera el personaje vive una nueva vida, un nuevo amor, una nueva oportunidad. Ya había cerrado todo, el personaje lo plantea así. Sí, bueno, claro. Ya me retiré. Obvio, sus dilemas, aparte, cuando él decide, lo vienen a buscar de Francia y decide irse, fue para él un problema porque él estaba viviendo apaciblemente en Trevelin, tenía una vida, había sido nombrado director de la escuela, bueno, algo que tiene que ver con la propia trama. Pero sí, la idea fue pensar en un héroe social que estuviera como en la cima de su sabiduría profesional, ¿no? Sí. Alguien que no es un superhéroe porque no tiene poderes extrahumanos. Lo que tiene es una
es un talento profesional, una capacidad para poder comprender fenómenos sociales y pensar claves de cambio. Y bueno, sí, a mí también me pareció pintoresco, es un tipo encima le gusta mucho comer y tomar, así que es un bon vivant pintoresco y bueno, y hace que me parece que el personaje pueda no tener necesariamente los rasgos de un superhéroe joven y fornido y atlético. No es Capitán América. No es Capitán América, a Troy Helguera no le gusta el fútbol, por ejemplo, es como un antihéroe en algunas cosas, antimodelo en algunas cosas. Lo que me pareció interesante de la novela es que justamente se mete en el mundo de la ficción, y vamos a hablar del proceso de la ficción, esto de cómo es escribir sobre París, Trevelin, la Sorbonne, digamos, pero eso ya te voy a preguntar sobre eso, pero sí meterte directamente con que el conflicto tiene que ver con las corporaciones, que es además algo que yo trabajé, lo dice, ¿no? Yo trabajé para las corporaciones, bueno, ya está. Y que de alguna manera esto lo vuelve a poner en un mundo que vos, por supuesto, es de ficción, pero lamento decirte que se parece mucho a la realidad. Yo no quiero aburrir, pero voy a leer seguramente algún parrafito donde habla de, te diría hasta de un futuro de la Argentina, digamos, unos medios, corporaciones que construyen candidatos, presidentes que de alguna manera a través del miedo sojuzgan a la gente y no lo dejan pensar. Eso me parece que es una combinación interesante entre entretenimiento y política. Y me voy directamente al grano. La herramienta que va a utilizar Troy, le cuento a nuestros oyentes, es el juego. Algo que, digamos, que es muy interesante porque lo contratan digamos, se ponen toda la guita para que arme para que cambie culturalmente la cabeza de los franceses, y él propone la idea del juego. Y vos sabés mucho de eso. Bueno, obviamente, esta historia de ficción se ancla mucho obviamente, en mi tarea, en mi trabajo, en mi desarrollo profesional. Es decir, yo soy pedagogo y trabajo generando cambios culturales. Tiene que ver, por supuesto, no es autobiográfica, al contrario, si se quiere es un alter ego, es mi sueño. Qué lindo que te llamen los gobiernos del mundo para poder resolver problemas de este tipo. Claro. Me encanta, me parece fascinante. Sin tratar de develar la novela, porque la idea es que todos los oyentes que están escuchando anoten El Pedagogo y vayan a las librerías a comprarlo. Pero bueno, las soluciones que encuentra Troy Helguera para despertar al pueblo francés de este oscurantismo, de este hiperconsumismo, del miedo al otro que siembra el gobierno actual, de esta xenofobia. El gobierno actual de Francia, desde la ficción, es un gobierno que le inculca a la gente a que no participe en política, que se dedique a trabajar, a consumir y punto. Y es una sociedad del futuro en donde, bueno, las tramas sociales están totalmente rotas. Entonces, el candidato que le disputa la reelección al actual presidente es un joven que viene con todas las ideas de una democracia plena, y Troy toma ese desafío, porque para eso lo llaman, para que tome ese desafío, monta un equipo de trabajo y trabaja en los sótanos de la biblioteca de la Sorbona, en la sala de manuscritos, que es una sala que acondicionan y cierran especialmente para Troy y su equipo, y a partir de ahí se recorre una serie de laberintos de investigación. Troy necesita el pulso de lo que ocurre en Francia en general, hasta que, bueno, él va a crear con su equipo una idea innovadora que tiene que ver con cómo se puede vincular, cómo despertar al pueblo francés a 4 meses de las elecciones. Están por ocurrir dentro de 4 meses las elecciones presidenciales. El candidato actual a disputar la reelección, el alternativo, no está encontrando la forma de agitar al pueblo y sacarlo de su modorra y de sus miedos. Y Troy encuentra una manera con su equipo que genera un precedente histórico que permite un vínculo novedoso entre un candidato político y la ciudadanía. No vamos a contarlo. Igual algunas cosas me gustaría para preguntarte, pero porque nuestros oyentes tienen que ir a comprar este libro, El Pedagogo, que lo pueden encontrar en todas las librerías, ¿no? En todas las librerías. Y en la que no, lo piden y a los 3 días está. Si no tienen nuestro teléfono, nos llaman. Y además tenemos un libro para sortear. Así que el que quiera un libro ya sabe que es el mecanismo aquí. Tienen que llamar al 4524-7816, dejarnos los 3 últimos números del DNI, un teléfono, y nosotros le vamos a hacer llegar El Pedagogo, que está acá, muy linda tapa, ¿no, sí, Miguel? Pero a mí me pareció novedoso, ¿sabes qué pensaba? En Durán Barba.
yo para sacar un poquito y entrar de vuelta a la novela, cómo me pareció interesante el juego que haces vos, que utiliza el juego y después utiliza otro tipo de formatos de juego para poder concluir con su objetivo, que es muy interesante el final, como igual gira, ¿no? Qué importante, ¿no? Poder encontrar nuevas formas de poder llegar a la comunidad y poder cambiar la cabeza, ¿no? ¿Es posible o es parte de la ficción? Esa es mi pregunta. Es totalmente posible. Vos, más allá de lo que lo escribiste. No, es totalmente posible. El juego narrativo, estético de la novela es que todo el tiempo puede ser un espejo de la realidad. Sí. Que la ficción como que corre unos pasos más allá, Sí. pero que finalmente lo que hace es interpelar la realidad de cómo los ciudadanos convivimos con nuestros representantes políticos y cómo se pueden dar tramas originales de convivencia que permitan generar una apropiación distinta del fenómeno político. Pensar en que un posible candidato pueda no solo realizar afiches, tweets, proclama, papelito, volantito, mostrando la sonrisita y contando un título y una bajada, que nunca dice nada, que no interpela a nadie, que no promueve reflexión compartida. Ajá. Eso es lo que Troy viene a romper. Troy dice, esto no va a despertar al pueblo francés. Tenemos que crear otro dispositivo que permita generar reflexión familiar. Lo que él dice es cómo hacer para que las familias puedan darse cuenta que esto no es una verdadera democracia. Esto no es una democracia participativa. Y lo que hace es diseñar una serie de... Usaste la palabra juegos, vamos correcto a eso. Sí. Es decir, lo que hace es este candidato a disputar la reelección del otro, lo que hace es generar una serie de juegos temáticos, que distribuye en todo el país para que cada familia pueda en el seno del hogar divertirse, jugar y hacerse preguntas acerca de la democracia. Y pasan cosas con eso, pero eso, bueno, hay que leer el libro. Diego, vos sabés que venías para acá, yo por supuesto va a ser el libro de la semana en Modelar, el Movimiento de Defensa del Libro Argentino la semana que viene, ya hablamos con Julieta al respecto. Muchas gracias. Así que la audiencia también va a poder encontrarlo ahí, en Modelar. Pero, yendo a un caso concreto, mira, venías vos para acá y estaba acá en los monitores del estudio el caso de Uber, ¿no? Yo pensaba, esa población, la primera sensación que tenemos en general todos los militantes del campo nacional y popular es, toma, viste, ahí tenés, le hiciste campaña a este monstruo y ahí te pagó con lo que te iba a pagar, con el liberalismo más aberrante y puro. Y pensaba también, saliendo un poco de la bronca, que son argentinos y que nunca me puedo poner a favor de una multinacional de ese tipo frente a un argentino, por más facho, entre comillas, que sea. Entonces acá vamos al tema cultural. ¿Cómo hacemos o cómo podríamos hacer para reconvertir a esos futuros compañeros para la causa nacional y popular? En lugar de tenerlos de la otra vereda y de estar todo el día cuando te subís a un taxi diciendo acá, que la política, que son todos chorros, que esto, que lo otro, ¿cómo podríamos utilizar esa capacidad? Porque sería un gigantesco medio de comunicación. 10.000 taxistas en Buenos Aires, de los cuales 7.000 u 8.000 deben ser de esa característica Radio 10 que hablamos. ¿Troy nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar? Bueno, Troy lo que diría es que, primero diría, qué caso interesante, diría. Qué desafío interesante. Puede ser, claro. Esto es una saga. Sí. Ya están escritas las próximas 2 y pensadas las otras 2. Hasta la quinta está pensada. Esto puede ser la sexta. El caso taxista de Buenos Aires. Este es más fácil, en vez de un avión te llevan en taxi. Este es más fácil. Primero, cercano. es uno de los desafíos más difíciles para cualquiera que piense en un cambio cultural, es poder decodificar la trama emocional de un ser humano que lo hace pensar en uno versus el conjunto. Cuando hablamos de egoísmos de clase y hablamos de una mirada que no está pensando en la comunidad, sino está pensando en el beneficio personal, y si se quiere, estas son las claves que hace que algunos tengamos una mirada colectiva y otros no tengan una mirada colectiva. Y eso tiene que ver con matrices emocionales que se cultivan en la idiosincrasia del seno de la familia. Algunos vivimos en hogares, nacimos y crecimos en hogares donde se cultivaba la mirada del otro.
qué pasa en el otro, qué le pasó, cómo entiendo que el otro, que es distinto que yo, que tuvo menos oportunidades, también las merece. Eso es una mirada que está apoyada en mandamientos emocionales, en mandamientos psicológicos, en una mirada sociológica del conjunto, que son de los cambios más difíciles de lograr. Porque no implican necesariamente tópicos racionales, sino una mirada del conjunto. La pregunta sería, ¿se puede enseñar a tener sensibilidad social? Esta es la pregunta. Sí, esta es tu pregunta. ¿Se puede enseñarle a alguien a tener sensibilidad social acerca del conjunto? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Habría que pensar, habría que diseñar una serie de, por supuesto, de intervenciones, de materiales, de actividades, pero por supuesto que es de los aprendizajes más difíciles porque tienen con las estructuras emocionales de cada persona. Yo te pregunto a vos, ¿cuáles son tus claves por las cuales tenés hoy una mirada nacional y popular y sensible acerca del conjunto? Y vos vas a rastrear fácilmente. Tu viejo, tu vieja, un tío, un padrino, el vecino anarquista, qué sé yo. Claro. Vas a poder fácilmente rastrear en tu universo personal de dónde sacaste tu formación y tu sensibilidad. Bueno, hay gente que no la tuvo, no la tiene, no la tuvo. Y la respuesta, si eso se puede cambiar, la pregunta es, ¿se puede cambiar? La respuesta es sí, se puede cambiar. Son de los aprendizajes más difíciles de lograr en un ser humano, pero se pueden. Habría que pensarlo y Troy tendría que pensar un tiempo para Hay que contratar. Yo, si fuera candidato, yo quiero que Troy sea mi asesor. Cuando definitivamente. Miguel sea jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer un programa con Troy para reconvertir a los tacheros en seres humanísticos. ¿Cómo no? Y progresistas. Dale. Una de las herramientas que utiliza nuestro personaje en cuestión, que es Troy Helguera, tiene que ver con la educación, ¿no? Y que por ahí puede ser una respuesta simple, ¿no? Que falta es de educación, pero no cualquier tipo de educación. Tiene una mirada sobre la educación, y acá ahora podemos hablar, más allá de Troy, podemos hablar de Diego Manusovich, que sí vos tenés mucho que ver en lo que tiene que ver con la educación, y el personaje que es Comenio, que no hay que olvidar lo que está en la tapa, digamos, y tiene que ver que este sí es un personaje real. Claro. Por supuesto, es un gran pedagogo que cambió. Y esto es como, es por lo que se va a París, se va por la mujer también, pero de alguna manera es la llave, digamos, y por eso está bien en la tapa, digamos, ¿no? No está la cara de Troy, sino que está la cara de Comenio. Bueno, Comenio fue, se le dice, el padre de la didáctica, vivió en el siglo XVII. Comenio, la innovación de Comenio fue entender que para que un sujeto aprenda hace falta mucho más que texto. Que el texto aburre, el texto no despierta interés en el otro, y Comenio desarrolla, inventa la profusión de imágenes, genera ilustraciones e imágenes. Qué loco. Y pequeños mapas conceptuales. Las primeras libros con ilustraciones para la escuela son producidos a mano por Comenio en el siglo XVII. Y él entiende entonces que para generar una enseñanza que promueva aprendizaje significativo y real, debe acompañarse entonces los textos con un desarrollo que pueda, de otras herramientas que puedan venir a fortalecer esa propuesta de enseñanza. El protagonista, que es Troy Helguera, bueno, admira a Comenio, por supuesto que sí, y hay un manuscrito perdido que finalmente se encuentra, y que ese manuscrito, el que se encuentra, habla de una inteligencia colectiva y compartida, que es una de las claves del desenlace del libro. Eso te quería preguntar sobre el proceso, porque ¿cómo fue escribir sobre la Sorbonne, sobre París, sobre Trevelin, sobre detalles de Comenio? ¿Lo del manuscrito es ficticio? Sí. O es ficticio? Pero hay mucha, por ejemplo, uno puede lograr estar adentro de la Sorbonne, o sea, o por ejemplo, de viajar con Troy, digamos, tanto en Trevelin como en París. ¿Cómo fue el proceso de construcción de la novela? Bueno, ¿viajaste mucho? Desde lo humano es apasionante. Yo conozco París, pero no necesariamente los lugares donde estaba Troy. Y esto es una de las cosas más apasionantes de escribir. La novela, escribir ficción, es la posibilidad de
de imaginar, mucha investigación. Es decir, en un momento yo tenía abiertas 30 ventanas en Google, y con nada, mirando, investigando, leyendo, conociendo, preguntando. Fue meterme en una burbuja de tratar de hacer sensible una información geográfica o cartográfica. Y bueno, imaginando también, ¿no es cierto?, qué olor puede haber en el pasadizo de piedra que une la Biblioteca de la Sorbonne con toda la galería de salas especiales hechas para los investigadores, y imaginar el olor a piedra húmeda. Claro. Qué sé yo. Y bueno, esas son unas cosas que uno más disfruta del proceso interno de escribir y de inventar, ¿no? Después el otro está esto, compartir la historia y que rebote en los demás, ¿no? Che, digo, ¿y qué? Sí. Pero vos siempre escribiste, ¿esto qué surgió? ¿Así de la nada? ¿O vos siempre tuviste la idea de hacer una novela y ahora hiciste 5? O sea, Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo escribo hace 16 años una columna de opinión en un diario en la ciudad donde vivo, que es Chivilcoy, provincia ¿En qué de Buenos diario? Aires. La Razón de Chivilcoy. Claro. Hace 16 años que escribo una columna dominical de política y sociedad. Y hace 2 años escribo poesía también, y esos fueron mis antecedentes. Y este verano estaba en la playa, me llevé algunos libros para leer, y algunas novelas, y terminé de leer una novela y no me pareció gran cosa, me pareció ponerle 6 puntos. Leo la contratapa decía que el New York Times lo elogiaba porque el tipo tenía una pluma extraordinaria, y el Washington Post decía que el tipo vino a revolucionar. Y yo la miré a mi mujer y dije, ¿Y por qué no? me pongo ya a escribir una novela, digo, porque viste, digo, ¿cómo es el tema? Bueno, y yo había llevado mi computadora y Sí, me volví y al hotel y empezaste. empecé a escribir. Así, empecé a escribir, no sabía sobre qué, Sí. y me puse a escribir, me agarró como una cosa muy compulsiva, Lo vemos. como una cosa muy compulsiva. Es decir, me acostaba a las 4 de la madrugada, la historia me salía por los dedos, todo el tiempo me venía la historia. Claro. Me venía la historia, y en 19 días terminé la novela, digamos, ¿no? Y cuando terminé la novela, me imaginaba la segunda, y mientras mandaba a corregir la primera, terminé la primera, escribí la segunda en 15 días, una cosa así muy loca, muy apasionada, y ahora escribí las primeras 3, la segunda, la única salió papeles la primera, Sí, sí. la segunda va a salir o en fin de año o en febrero, y la tercera saldrá en julio. Ah, estás con todo. Claro, y bueno, sí, porque muy es bien. una saga, y este héroe social va resolviendo problemas, lo llaman gobiernos del mundo, y va resolviendo problemas. El pedagogo, nace un héroe político. ¿Qué similitud con Amartya? Que Amartya también es el un error colectivo. Le damos un mate acá a Diego. Exactamente. Muchas gracias. El héroe es un héroe político y que intenta dar un debate. Me pareció muy interesante, una herramienta para hablar de política, también entretenimiento, para poder, tiene ese condimento de aunque ese héroe que nos gusta, que no es el antihéroe, pero que tiene ese condimento del tipo que va a resolver y que tampoco puede resolver todo, ¿no? Porque también le pasa eso, ¿no? Que él intenta dar una solución, muchas veces nos pasa, me imagino, gestores de la vida, es decir, tengo la idea, tengo el espíritu, tengo la voluntad, pero el mundo te pasa por arriba también. Claro, ocurre eso. El mundo es más grande Totalmente. que uno también. El mundo tiene poderes, Da vuelta, así. claro, tiene poderes fácticos que los conocemos. Que bueno, que algunas batallas se pueden dar, evidentemente, supuesto. algunas se dan, se logran, otras no, otras cuestan, llevan tiempo. Pero lo interesante de pensar en, más allá de la ficción, lo interesante es que muchas veces hay claves de cambio. Muchas veces hay gente que tiene la posibilidad de pensar en claves de cambio. Y que estas claves se pueden dar, y es posible. Y Troy Helguera descubre algunas ideas que pueden servir y pueden iluminar, o pueden dar debate en términos políticos, en términos partidarios. El juego, me parece que a mí lo que más me sedujo es el juego como herramienta política. ¿Cuánto tenemos que aprender los argentinos? ¿Cuánto tenemos que aprender, querés llamar al movimiento nacional y popular? Sí. Los que quieran, digamos, cambiar el mundo, ¿cuánto tenemos que aprender del juego como herramienta poderosísima, no subestimable bajo ningún punto de vista? ¿Cómo nos ganaron una campaña con globitos de colores y nosotros no podemos tener un Troy
¿sí? Pero está Diego Manusovich, porque a Diego sí lo podemos llamar por teléfono, para que nos explique y poder pensar cómo poder sortear esa trampa que nos ponen, ¿no? Totalmente. Si seguimos tratando que los demás aprendan hacerse preguntas a través de un afiche, de una consigna, de una proclama, de un tuit, los seres humanos necesitamos otras herramientas para generar reflexión. No vamos a generar cambios con un tuit, con una sonrisita, con un afiche, con una proclama, porque nuestra mente es más compleja y necesita de otro tipo de herramientas que nos emocionen, que nos movilicen y que nos ayuden a reflexionar. Ahí el top indicó las 12:30, el que escucharon es Diego Manusovich y tiene mucho para contar. Este es recién el primer libro de una saga que se llama El Pedagogo, nace un héroe político. Si querés el libro, ya lo tenemos acá, Diego nos lo trajo, lo vamos a sortear, dejanos tus últimos 3 números de DNI, ya sabes el teléfono, nos vamos a una pausa y si Diego, no sé si estás apurado, porque tenés por ahí alguna misión que ir a cumplir, si no, te invitamos la última media hora que te quedes con nosotros a compartir la mesa, Bueno. Pero si no, muchas gracias, Diego. Bueno, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Ahí está. El Pedagogo, ya venimos con más, no nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.